Pues bueno, Edmundo, muy buenas tardes y bueno, no te conocía, pero ha sido un placer conocerte y leerte. Entonces, quería comentarte, La vía del futuro es el relato que abre el libro. ¿Por qué este título y tiene algún significado? Bueno, en realidad primero tiene un significado literal y otro significado más en sentido más amplio. El literal, el más, digamos, más estrecho, es que el cuento está basado en una historia real de uno de estos técnicos o inversores o científicos de Silicon Valley que trabajaba con coches autónomos, que un día fue y sacó una patente para crear una iglesia de la inteligencia artificial. Pues ya, bueno, si es que nosotros creamos a nuestros dioses a imagen y semejanza, pues no es descabellado pues, crear una iglesia en torno a la iglesia artificial, que es el Dios que estamos adorando, decía, ¿no? Entonces, y el nombre que le puso a la iglesia en inglés era Path of the Future. Entonces, Path of the Future yo intenté traducirlo a mi cabeza, decía el camino del futuro, la vía del futuro, y claro, me gustó la vía del futuro, y así fue que dije, bueno, la iglesia de mi cuento se va a llamar la vía del futuro. Entonces esa es digamos, la versión más literal, más corta, más estrecha del título. La versión más amplia es que, y por eso también lo puse como primer cuento, es que la idea era que cuando primero pensé en ese cuento y dije, aquí hay un cuento, cuando leía las declaraciones de este señor, y luego cuando comencé a jalar el ovillo dije, en realidad aquí hay un libro, porque decía, más bien podría tratar de tocar temas que tengan que ver con la presencia de la inteligencia artificial o de las máquinas o de los algoritmos en nuestra vida cotidiana, en diferentes aspectos, que pueden ser como hablar de este futuro que se acerca, pero también que en cierta forma indirecta o subrepticia hablar ya de nuestro entorno, hablar del presente. Entonces la vía del futuro es eso, es la iglesia, pero también es uno de los caminos de un mundo en el que la inteligencia artificial es cada vez más central, pero se ha vuelto invisible de tan ubicua que es. ¿Y qué te hace recopilar estos relatos? ¿Qué intención hay detrás? ¿Hay alguna intención? Intención. Aparte bueno, de dejarlo por escrito y sacar un libro, ¿no? Bueno, a mí me interesa, a mí la literatura hay diversas razones por las cuales siempre me ha gustado contar cuentos, me gusta desde el lado más como visceral de contar una historia, tratar de enganchar a alguien con una historia, una reacción así, ¿no? De alguien que como ponerte al lado de una fogata y escuchar un cuento que te cuenta tu mejor amigo. Y eso para mí tienen los géneros populares, el horror o la ciencia ficción que te enganchan por ese lado más visceral. Pero luego digo, para mí yo no soy un narrador oral, siempre me ha interesado jugar con el lenguaje escrito y juntar esa pasión por el relato con un intento de jugar o trabajar el lenguaje. Si a esas dos cosas le agregas la posibilidad, que a mí sí me interesa, de utilizar la lectura como una especie de mirada crítica o social sobre nuestro entorno, entonces pues ahí tienes un proyecto de libro, que eso es lo que me gusta hacer en cada libro. Si veo que hay un libro, si veo que puedo juntar estas tres cosas. Tratas en tus relatos muchos temas de ficción que realmente no son tanta ficción. Entonces, yo desde que he leído tus relatos no paro de pensar en los temas que tratas, ¿no? Porque tratas temas de nuevas religiones, de, digamos, dinero virtual, tratas muchas cosas, ¿no? ¿Te obsesionan todos esos temas? Lo que pasa, no sé si es obsesión, pero simplemente para mí también la literatura es una forma de posicionarte frente al mundo, es una mirada. A veces puede ser que es una voz la literatura, pero también para mí es una mirada. Y a veces estás conectado o no con la realidad, a veces estás desconectado. Ya ha pasado a veces varios años en los que
no he encontrado la forma o la puerta, la receta para entender lo que estaba pasando. Si en este momento esto no lo entiendo, no lo entiendo. Pero digamos con este libro, con estos temas, una vez que se ha abierto una puerta, he comenzado a ver, digamos, y he dicho, pero esto da no solamente para un libro, hay más temas que ahorita estoy trabajando en otros temas. Entonces, por ese lado, sí siento que ahorita tengo como una especie de, no sé si obsesión, pero sí como que se me aparecen muchos temas. Ahora, lo que yo hago es, cuando se me aparece un tema, le voy dando vueltas, pero quizás el tema no se convierte en cuento. Entonces se va muriendo. Entonces una vez que aparece un tema, digo, ¿cuál sería una situación? ¿Cuál sería el personaje? Un tema para mí no es suficiente si no hay una historia, o si no hay un personaje, o si no hay una situación. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Digo, podría escribir sobre este tema tan interesante, pero entonces no me da. Entonces poco a poco el cuento se va, o la idea se va muriendo porque simplemente no encontré la situación o no encontré los personajes para encarnar el tema. Pues a mí no me han llegado a obsesionar, pero sí reconozco que desde que lo leí no paro de pensar en las cosas que dices en los cuentos. Qué bueno, porque bueno, es la idea. A mí una cosa para mí como modelo de lo que me gusta cuando yo leo un libro que me gusta, digamos, la idea es que el autor también te contagie esa su mirada del mundo. Luego con el paso del tiempo como que se va atenuando, pero a mí se me quedan ciertas cosas y digo, pero esta imagen me viene de allá o esta cosa me viene de aquí. Entonces la literatura también me ayuda a procesar ciertas situaciones. Parece que hablas en tus relatos de ficción, pero a poco que nos descuidemos se convierten en relatos de narrativa contemporánea, si no lo son ya, ¿no? Sí, bueno, a mí, la ciencia ficción es bien amplia. Tengo yo otros libros, tengo una novela que se llama Iris, tengo un libro de cuentos que se llama Las Visiones, que hablaban de un futuro mucho más lejano y con esta idea también muy de la ciencia ficción, que es de construir un universo autónomo con sus propias leyes, con sus propias reglas, con su propia lengua incluso. Pero en este caso me interesaba más bien no tanto construir un mundo nuevo, sino echarle una mirada a nuestro entorno, a nuestro presente. Entonces hay un diálogo muy, muy insistente para mí entre lo que puede ser el futuro que se viene y lo que es el futuro que ya está. Entonces también eso es parte del juego. Vamos a hablar del futuro, pero en realidad me interesa mucho el futuro, pero me interesa más lo que está pasando hoy. Entonces, eso te quería comentar, que hay un personaje tuyo que dice, lo mío tiene tanto sentido en que no entiendo que haya gente que no lo comprenda. Entonces, realmente somos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Creo que no somos conscientes de eso, de todo lo que pasa a nuestro alrededor y que cuentas tú en tus relatos, han llegado y están aquí ya para quedarse. Pues sí, lo que pasa es que nosotros los seres humanos creo que tenemos una gran facilidad para naturalizar hasta las cosas más extrañas, ¿no? Te puede chocar la llegada de la pandemia, pero al poco tiempo ya te vas acomodando y vas creando rutinas, vas creando rituales, vas creando horarios incluso para el confinamiento y todo eso, que es una cosa, te lo pones a pensar, es una cosa de lo más extrañísima lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Con ese proceso de naturalización que creo que es lo que hacemos o lo que hace nuestro cerebro para permitirnos sobrevivir en un mundo muy, muy hostil, al familiarizarte con algo le puedes quitar su potencial de extrañeza que te haga ver que las cosas raras que están pasando en tu entorno. Entonces lo que trata de hacer el libro, lo que tratan de hacer los cuentos es devolverle a estas cosas su lugar de extrañeza para permitirte ver de nuevo la realidad, digamos, ¿no? Eso es un doble juego entre lo que es familiar y lo que es extraño, ¿no? Entonces, el género popular o la ciencia ficción o el horror o lo fantástico son los que, para mí, ¿no? tienen muchas estrategias
para hacer ese doble juego de desfamiliarizar lo familiar o desnaturalizar lo natural, ¿no? A partir de exageraciones. Una estrategia que yo utilizo, por ejemplo, algo que existe pero está en los márgenes, lo pongo en el centro. O algo que existe pero de manera más atenuada, lo exagero, ¿no? Entonces no es que necesite inventarlos, ya está, solamente que me trato de hacerlo más obvio. Lo que sí me he dado cuenta leyendo tus relatos es que nos creemos el centro del mundo, y que leyendo tus relatos quizás nos le damos o cobran importancia, como tú dices, no cosas que parece que no la tienen tanto, pero cobran mucha más importancia que nosotros, y al final es como que nos bajamos del pedestal, ¿no? O sea, le damos importancia a un dinero que no existe, le damos importancia a un androide que no es real, le damos importancia a un dios. O a un jefe que es un holograma. Un jefe que es un holograma. Entonces al final parece que de ser nosotros el centro del mundo, al final nos han bajado del pedestal, ¿no? Y tenemos gran capacidad, si creemos en Dios, digamos, tenemos un gran entrenamiento y gran práctica para creer en elementos inmateriales, ¿no? Entonces estamos cada vez más rodeados de... Todo se va volviendo inmaterial, la plata se va volviendo inmaterial, todo está en tu bolsillo, el jefe se va volviendo inmaterial, y entonces tu relación con la realidad también pues tiene que ser cuestionada, ¿no? Lo que tú vives el día a día y sí, qué sé yo, pero ha cambiado mucho de lo que era tu realidad, nuestra realidad hace 10, 20 años. Vamos, yo a mi jefe me da las órdenes por correo y yo no lo veo. Y muchas veces digo, el día que alguien mande un correo en vez de mi jefe, la vamos a liar. O puede ser que tu jefe quizás ya no exista y es solamente un holograma. Seguimos comentando que son relatos de ficción, y yo muchos de tus relatos me he visto dentro de ellos. Uh-huh. Entonces, ¿has vivido... el mundo ha vivido dentro de sus relatos cuando los escribía? Bueno, trato de construir una ficción que sea lo más absorbente posible. Me gusta, en la parte del trabajo de revisión de un cuento, para mí tiene que ser de eliminar el ripio para que quede todo, como que todo tenga su razón y te metas como en un lugar así, un mundo muy inmersivo, digamos, muy como que lo comiences a vivir. El cuento que más he vivido quizás es el de las calaveras, porque nace de una experiencia personal que tuve en una luna de miel con mi esposa. Pero no el desenlace, por si acaso, pero sí al principio del cuento, cuando estábamos queriendo aprender a bucear, y ella aprendió muy rápidamente y yo no podía coordinar. Entonces todas esas ansiedades de la relación de pareja, eso sí las utilicé para construir al personaje. Eso es el cuento quizás más. ¿Ese quizás es el cuento que más destacarías? No, es el cuento que más has vivido, más personal, digamos, ¿no? Los otros, por ejemplo, sí, yo he estado en una platanera en el Amazonas, he conocido esos cubículos que eran como conejeras donde vivían los obreros, pero nada más, digamos, no me estaba yo fugando de ningún lugar. También el último cuento, ese es un mundo muy cercano el mundo de la universidad en Estados Unidos, donde yo enseño, y el ver a mis estudiantes que están terminando la carrera y que no tienen salida laboral, y toda esa sensación de precariedad, de qué va a pasar con ellos después de haber estudiado, y ver ese panorama tan deprimente. Eso también, o sea, hay varios de estos cuentos en los que hay ciertas escenas o situaciones que parten de cosas que yo conozco, pero no que necesariamente he vivido de manera tan directa o literal como en el principio del cuento Las Calaveras. Y el mundo, algo que me ha resultado curioso es que leía tus relatos
y en un principio me parecían dramas, pero luego tenían un puntito irónico, un puntito de humor que me sacaba una sonrisa. Entonces, no sé si tú eres consciente de Sí, eso. sí, o sea, lo que pasa, yo no soy bueno para la sátira, me cuesta burlarme del todo, así de, hay escritores muy buenos para la sátira, a mí me cuesta, porque todas las personas en las que podrían tener una cosa así muy cómica, las encuentro también muy vulnerables, muy frágiles, y encuentro siempre un lado tragicómico. Entonces, por ejemplo, la persona que conocí, esa mujer que era del Museo del OVNI, y yo la conocí de verdad, ¿no? La conocí ahí en esta ciudad Victoria, en la Argentina, y la veía, y claro, tenía un lado cómico ella, ¿no? Pero ella se lo tomaba todo totalmente en serio, estaba totalmente fascinada o ensimismada con todo el mundo de los ovnis. Y entonces, claro, daba eso en manos de otro escritor, probablemente podría haber dado para una sátira gruesa, pero a mí me enternecía esa señora. Pero también le veía el potencial cómico. Entonces el cuento quería trabajar también ese punto intermedio entre esta situación que es bastante cómica, pero que también tiene su lado patético y conmovedor de esta mujer que ha dedicado su vida a esto. Entonces, por lo que estoy descubriendo, hablando contigo, prácticamente todos los relatos tienen alguna vivencia o experiencia personal o de conocimiento que tú hayas tenido, ¿no? Excepto quizás el de la estación espacial que Bueno, hay. Pero sí me interesaba, por ejemplo, lo más cercano era la experiencia del inmigrante latinoamericano en Estados Unidos que tiene que probar su valor y que si te ven que tienes un buen trabajo, te dicen, te han puesto ahí porque eres un latino y por una cuestión de ¿cómo es? Acción afirmativa porque la universidad necesita mostrar ¿no? que es incluyente, y no necesariamente por tus valores, que eso es algo o por tu capacidad, ¿no? Eso es algo que también pasa en los Estados Unidos. Eso era quizás lo más personal, pero sí es, en general, no sé, pues el no debería contar estas cosas porque al final resulta que tengo menos imaginación de lo que parece. Pero sí, yo estoy siempre buscando que la realidad me inspire, ¿no? Que la realidad, yo no quiero que la realidad sea necesariamente el punto de llegada, pero sí es un buen punto de partida. bueno, también hay que saber sacarle punta a una situación para crear una historia. Eso Claro, y no otra todo cosa el que sí mundo. te puedo decir, por ejemplo, ayer, ¿no? Me han cruzado 7 ideas para cuentos, pero hoy de esas 7 se esfumaron, ¿no? Entonces es como una búsqueda constante de qué te puede dar un periódico, leer un periódico, ver una televisión, o ver una película, o hablar con gente. Entonces siempre digo, aquí hay un cuento. Pero luego a los pocos días me digo, no había un cuento ahí. El mundo, vuelvo a reproducir palabras de un personaje tuyo que dice, estoy creando un dios. Eh, Me ha dado a mí por pensar, a ver qué te parece a ti, ¿son las redes sociales, las nuevas religiones y los influencers especie de pequeños dioses? Y yo, pues, bueno, si a todo aquello que le damos mucho poder puede convertirse en un pequeño tirano. No sé si es necesariamente un dios al que adoramos, pero sí un tirano que puede tener control sobre nuestros deseos, sobre nuestras ansiedades, sobre nuestros sueños. Y hoy creo que no, en las redes el individuo está muy confundido y necesita orientarse, y ahí pues se agarra de todo, ¿no? Entonces somos más frágiles y vulnerables de lo que pensamos para que aparezca alguien que nos ofrezca paz, estabilidad, amor y todo eso, ¿no? Y hoy hay sí una proliferación de gente que te ofrece cosas en internet, y los influencers claramente pues tienen que tener algún poder si hay tanta gente que los sigue y está pendiente de sus sugerencias, de sus consejos. Y
son a su modo pequeños dioses o tiranos. ¿Y aconsejas a los lectores acercarse a estos relatos sin prejuicios y con talante reflexivo? Pues ya te decía yo antes que me ha dado por jugar un poco a la ligera y en algún momento y por reflexionar mucho con tus relatos. Bueno, yo espero que el libro funcione en diferentes niveles, que si buscas un lado más de entretenimiento visceral, yo creo que lo puedes tener, como cuentos que te enganchen y que te creen un mundo de fantasía y que vivas ahí mientras lo estás leyendo. Pero creo la idea es que el libro te pueda devolver más en la medida de que tú pongas más cosas en el libro. Entonces, ojalá que tenga otros niveles en los que puedas dialogar con el libro, con las propuestas o con los temas que aparecen en el libro y que te hagan ver de otra forma lo que te rodea o te ayuden. Para mí eso es lo que yo recibo de los libros que más me gustan y me encantaría poder lograr eso con te decía eso, que he jugado en algún momento, ¿no? Que tenía algo mejor que haber dejado ciertos prejuicios. He jugado en el sentido de que, por ejemplo, cuando la niñera está en la casa cuidando a los niños, llega un momento en que ella le pregunta a la inteligencia artificial que qué le parece esa reunión, y me resultó muy como diciendo, digo, esta mujer está loca. Pero es que luego yo lo pienso y tú ves a la gente hablándole a Google y diciéndole, dime qué es lo que hago de comer hoy. Claro. Y digo, es que acabo de juzgar a una persona que realmente yo mismo me puedo reconocer en ella. Bueno, no sé si has visto que hace unos meses Netflix añadió a su sistema, a su inteligencia artificial otro nivel por el cual, sabiendo ya lo que tú sabes, porque ha descubierto que hay mucha gente que le da mucha pereza decir que puedo ver, ahora cuando abres te puede sugerir Netflix que ya no tienes ni siquiera que escoger qué ver, ¿no? Esa es una forma de... No es un diálogo directo, pero es un diálogo a partir de toda la información que el ordenador, que el algoritmo de Netflix sabe de ti. Entonces sí ocurren todo el tiempo estos diálogos, a veces implícitos con Siri en tu iPhone y qué sé yo. Un amigo me decía una vez que estaba tan solo que se puso a hablarle a Siri todo el tiempo ahí en plena pandemia. O sea, ¿qué hora es? ¿Cómo es el clima en esta ciudad? Ponme música. Claro, es un poco patético, pero es lo que hay. ¿Y qué esperas del mundo? ¿Qué efecto te gustaría que provocasen estos relatos? Has dicho que bueno que la gente se divierta, pero no sé, que saque alguna lectura o que simplemente los disfrute. Bueno, yo creo que cada lector, una vez que el libro está en la calle, ya cada lector puede hacer ya que el libro tiene que defenderse solo. Yo pienso casi como en palabras del mundo clásico. Horacio decía que el texto literario debe ser útil y dulce, como útil y dulce. Y eso, digamos, ¿no? Que me encantaría que funcionara en más de un nivel, pero con que funcione en un solo nivel me conformo. Luego me comentabas, para finalizar, que el relato de las calaveras quizás es el que está hecho desde una experiencia más personal. Pero ¿podrías decirme destacarme algún relato que te haya, que le tengas más cariño o tenga, y por qué? Yo, por ejemplo, para no ser injusto, te digo el mío, y a mí, por ejemplo, el del androide me gusta mucho porque ahí todos condensan muchas cosas y muchas reflexiones en un solo relato. Pero ese me ha llamado particularmente la atención porque te das cuenta de que muchas veces perdemos cosas que tenemos a nuestra
a nuestro alcance, por otras que no, realmente no, porque no quiero revelar mucho del relato porque si no pierde un poco la gracia, pero me ha llamado la atención por eso, no sé, y por la búsqueda que él tiene de esos juguetes y esas cosas, y que al final nos llama mucho la atención, pero en el fondo estamos llegando, o sea, ese relato es más real de lo que parece. Claro, porque es un relato sobre también, o sobre soledad, pero también sobre violencia de género, ¿no? O sea, una forma de hablar del tema de otro ángulo. En lo que a mí personal, hay dos quizás, o dos razones distintas, o quizás opuestas, el cuento del cuento del viaje o sea, del Museo del OVNI, porque me hizo, o sea, ahí hay tanto como esa mujer que conocí ahí, la dueña del museo, como una pareja de amigos que trabajan en el stand-up y que me hacían reír mucho. Yo traté de encontrar en la representación del cuento, y todavía no lo saben porque no lo han leído, porque este es un libro que ninguno de los cuentos ha circulado en revistas ni nada, o sea, sin pedir permiso. Traté de captar en su dinámica porque ellos trabajan de stand-up en la Argentina. Para mí era como un homenaje a esos dos amigos que me hacían reír mucho en su diálogo, y quería capturar algo de la manera más espontánea posible de esa facilidad para la palabra que tenía y para el humor. Y el último cuento, porque es del mundo en el que yo vivo, el del Bienvenido al Nuevo Mundo, la universidad en la que yo trabajo, Cornell, es una universidad que tiene uno de los 4 aceleradores de partículas más grandes del mundo. Entonces quería crear una mitología en torno a ese acelerador de partículas, pero también a la vez hablar de esa precariedad que me llega mucho de estos estudiantes míos del doctorado que estudian conmigo, pero que están con problemas que no tienen salida laboral en un momento muy difícil para las humanidades en este mundo en el que cada vez la ideología de las ciencias y la tecnología se impone, ¿no? Yo rescataría esos dos. Oye, y me equivoco, porque claro, no, pero son internacionales los relatos, ¿no? Están en países distintos, ¿no? Claro, hay uno en Argentina, el del Museo del OVNI, el de Bolivia es el del holograma. En realidad tampoco es que hay varios luego en Estados Unidos. El de la caverna, creo que no menciono el lugar, pero en mi cabeza es un lugar que yo conocí en unas cavernas en Tailandia. Tengo una isla en Tailandia. Y sí, el primero y el último transcurren en los Estados Unidos. O sea que sí hay como y la estación espacial que está ya muy arriba. Por eso te digo que me ha llamado mucho la atención. En tierra de nadie. Que son en lugares distintos, bueno, y con hablas y dejes distintos también. El argentino. Sí, el argentino, ese fue como harto trabajo encontrar ese tonito de la jerga argentina. Pero yo ese año que lo escribí estaba viviendo en Buenos Aires y eso me ayudó mucho. Pues el mundo, me reitero en las felicitaciones. Muchísimas gracias.